En el episodio de hoy estaremos hablando con Joana Arias, especialista en enseñanza de música para sordos, cantante católica y una gran persona, un ser humano con una historia increíble. Bienvenidos a My Personal Film. Hola, ¿qué tal amigos? Para el episodio de hoy les traigo a una gran cantante, una gran maestra de música egresada de la Universidad del Bosque, y ella nos va a contar, entre otras cosas, su trayectoria con la música católica y cómo hace para enseñarle a los sordos. Señorita Joana Arias, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Es verdad, mucho tiempo sin vernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Excelente, bienvenida a este MPF, el documental. Muchas gracias, muy contenta de estar en este episodio. Imagínate, ya vamos como en el 30,000. La pregunta obligada, ¿cuál fue tu primer contacto con la música? Bueno, creo que desde que era muy chiquitino, más o menos tendría unos 2 años, año y medio, tuve contacto con algunos amigos de mi mamá que tocaban guitarra, cantaban, y yo me enganché desde muy bebé con eso y nunca pensé en hacer otra cosa ni estudiar otra carrera. Yo quería ser cantante y eso hice, así, directamente. ¿Y cómo te diste cuenta después que este viaje ya iba en serio? Bueno, debo decir que yo siempre lo creí como una profesión, o sea, nunca lo tuve como, era un hobby, o no. De una vez yo ya estaba proyectada de que yo iba a estudiar música en una universidad, pero digamos que así como formalmente, cuando estábamos menos en el grado noveno a décimo, ingresé a la Fundación de Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Hice ahí un técnico que tienen en teoría musical, y pues obviamente ya después de entrar ahí, ya más que yo, mi familia se dio cuenta que era en serio. Sí, porque me presenté y el primer semestre ya salí con una beca del 50%, entonces dijeron, esto va en serio. Y en ese tiempo ya habías antes estudiado, me imagino que en el colegio. Más o menos. Mi colegio no le gustaba la idea, ni un poquito. ¿Y entonces cómo cogiste nivel? Me tocó por fuera, todo por fuera, pagando profesoras particulares. En la juvenil directamente estudié piano y solfeo, teoría. Mientras estabas en el colegio. En el colegio, sí, en mis tiempos, entre comillas, libres. Que no eran libres, pero sí. Así nos pasa a la mayoría, ¿no? Sí, no, allá en el colegio no. En el colegio, cuando estaba en la primaria, estuve en la Tuna. Me estuve constantemente pues como en contacto con la música en la parroquia. Yo llegué a la iglesia a la edad de 9 años, soy católica, entonces cuando llegué tuve algunas oportunidades de cantar en diciembre, como para las novenas y así, pero ya formalmente con su alegría. más bien villancicos, cosas así. Y cuando ya tocaba como empezar a pensar cómo iba a entrar a la universidad, eso fue que entré a la juvenil. Ahí duré 4 años, inclusive ya estaba en primer semestre, segundo semestre cuando yo acabé el técnico completo. Y bueno, ya adentrándonos en esto, documéntanos tu historia. Dios mío, 32 años de historia. 32 años de historia documentados por una gran científica de la música. Bueno, básicamente yo empecé a estudiar ahí en la juvenil. Terminé el colegio, un poco aburrida porque no, la verdad, el colegio, ya bachillerato, me caía muy gordo. Me iba muy bien, me iba perfecto, no salía del tercer puesto, siempre iba bien, pero me aburría, ya no conectaba con mis compañeros. Entonces entré directamente, yo me gradué en el 2003 del colegio, en 2004 entré a la carrera, en la universidad. Básicamente tuve como un mes de vacaciones y ya. Y empecé con canto lírico. Yo tenía 17 añitos, entonces estuve en canto lírico durante 2 años, pero no me fue muy bien. Porque
la metodología de la maestra de pronto no iba conmigo y me generó nódulos en la garganta. Entonces empecé terapias y procesos con otorrinolaringología, tuve una cirugía, bueno, varias cosas. Y finalmente pues ya empecé con un canto popular. O sea, casi que ya iba en quinto semestre y me tocó volver a iniciar la carrera. ¿Y cómo así? Espera. ¿No es un golpe muy duro? Horrible, casi me muero. ¿Y cómo hiciste para lidiar con eso? Bueno, yo creo que es importante siempre en el tema emocional, que es principalmente eso, contar con tu familia. Mi familia siempre me ha apoyado. Yo no soy la historia del músico que no, mi familia nunca quiso, me dejaron de hablar, no me pasó eso. A mí por el contrario me apoyaron un montón. Mi mamá estuvo al pendiente de mí, me dijo lo que haya que hacer se hace. Fue una caída, yo digo que es una caída libre, pero pues no. Yo siempre he sido muy creyente y creo que lo que me aleccionó, que yo quería ser una estrella, ¿no? Si todos quieren ser una estrella. Yo quería ser una estrella, pero creo que yo no entendía que la música era un... Yo quería ser Madonna Arias. Alicia Keys quería saber. Ok. Puntualmente. Pero creo que esto me enseñó que la música no era todo. No era lo único. Tiene muchas más cosas y que las personas con dificultades necesitan unas atenciones especiales, porque en ese momento fue que yo cambié de profesora. Ay, Dios mío, ese día que me dijeron que o me pasara a canto popular o me fuera a vender empanadas. Y hoy estamos comiendo empanadas. Yo las amo, las empanadas. Pero realmente no tuve así como mucha como tiempo. Realmente tenía que presentarme el otro día para poderme pasar a popular. Okay. Y me tomó una profesora que se llama la maestra María Elvira Escandón. Y ella fue como... En el Bosque, ¿cierto? Sí, claro, ahí mismo, o sea, todo fue ahí. Ella fue mi salvación. Ella fue en su momento quien me ayudó a entender. Ella había pasado por una situación muy parecida, inclusive mucho más grave que la mía. Pero ella fue un ángel por completo y me llevó de la mano. Y bueno, tuve la fortuna de poder, mi mamá hizo todo el esfuerzo y me llevaron al mejor otorrino, a la mejor foniatra. ¿La fonoaudióloga? Es que foniatras son especializados en voz, en cantantes. Fonoaudiólogos con especialización en la voz. O sea que Vanessa vendría siendo una foniatra. Depende de la especialización que tenga. Pues ella tiene una especialización pues, en fonoaudiología para cantantes y locutores. Es la única con esa especialización en este país. Pero no sé exactamente ahorita cómo es. Pero bueno. No, yo diría que es más que para cantantes y locutores. En este caso la foniatría habla de las disfunciones de la voz. Entonces está enfocado en eso, o sea, puede ser una persona común, una persona que conteste un teléfono, que haya presentado una lesión, ella trabaja con todo eso y pues pude como que salir más o menos, ¿no? O sea, obviamente no fue fácil porque eso obviamente golpea fuertemente la autoestima, golpea fuertemente las expectativas. Ok, tocaste un punto fuertísimo. Autoestima, expectativas y anteriormente dijiste las personas con dificultades. Es importante aclarar la parte de dificultades porque normalmente cuando tú hablas de dificultades la gente pues cree que una dificultad necesariamente tiene que ser que tú tengas un retraso mental o una cosa así. Entonces... No, yo creo que todas las personas tienen procesos.
hay unas personas que les dan los procesos a nivel, por ejemplo, a nivel artístico, a nivel musical, a nivel vocal, a nivel profesional, cualquier área, se les da muy rápido. Diferente, por ejemplo, no se les da bien, no se les va bien en la parte social o en la parte emocional, afectiva. Y yo creo que todos tenemos alguna dificultad en algo. O sea, yo sí soy creyente que no todo el mundo es... O sea, no hay gente perfecta, no hay gente que pueda ser perfecta en su trabajo, súper hábil en su casa, súper hábil con sus amigos, súper hábil en todo. No, algo se le dificulta. Y cuando uno está en un proceso educativo, tanto educativo como académico, como educativo de vida, hay que tener en cuenta esas dificultades. Y no, yo aprendí de eso muchas cosas. Aprendí primero que tenía que darme el espacio para ser una mejor persona, que lo que yo decía antes, la música no lo era todo. O sea, bajé a la música de ese curubito en donde yo la tenía y lo puse en el plano. Hay que partir que yo en el colegio era muy buena, entonces el problema no era académico. Yo siempre tuve facilidad académica, pero en ese caso sí entendí que había que dedicar mi tiempo diferente. Y se me abrieron muchas cosas. Me di cuenta que tenía habilidades aparte de cantar, y que eso del canto tenía que darle su lugar en mi vida. Creo que aprendí mucho de ese proceso. Yo realmente estuve con María Elvira tal vez un año, 2 semestres. Luego estuve con otras 2 maestras que también me ayudaron mucho a su manera. Una muy metódica y la otra bien frentera, bien regañona, digámosle así. Joana Andrea, resultados. Sí, no, si no estudio, váyase. Me sacaba la clase. Pero pude con ellas de pronto identificar dónde sonaba mejor mi voz, entenderme un poquito más. De pronto me faltó técnica en ese momento, pero pude encontrar como en qué era buena. Y eso te hizo recuperar el autoestima que habías perdido. De hecho, sí, me sorprendí mucho en sexto semestre cuando no presentó un recital. Yo me iba a ir para ingeniería de sonido, para arreglos musicales, o sea, yo no iba a cantar más. Uy. O sea que acá tenemos también en la profundidad de Joana una productora musical, pero bueno, eso lo sabremos más adelante. No pasó. Bueno, en sexto, o sea, yo lo que estaba buscando realmente no era porque me llamara la atención la producción, aunque sí, o sea, pues en su nivel, sí, o sea, no como para ser productora, ¿no? O me llamaba la atención el tema de arreglos y composición para no cantar más, sí, para no tener que pasar por ahí otra vez. Pero me fue tan bien en ese recital de sexto que mis profesores mismos que me habían sacado del lírico me dijeron que no, que tenía que hacer ahora énfasis en canto. Y yo dije, no lo voy a hacer, no. Entonces lo pensé, lo analicé y había un énfasis muy parecido que realmente siento que me cambió la vida, que era el de pedagogía. Yo tomé pedagogía porque era toda la misma carga de énfasis en ejecución instrumental, pero tenía unas materias extras que eran las materias de pedagogía. ¿Cómo así? Bueno, ya acaba ahí y ya ahorita me aclaré esa parte de los énfasis. Es que pues en el bosque, no sé, creo que todavía funciona así. En sexto, o sea, todo el mundo ve un núcleo común hasta sexto, y en sexto se abren unos énfasis. En mi época, sé que ahorita hay otros énfasis diferentes. Habían como unos 5 énfasis que eran composición, dirección, arreglos y composición, dirección, ingeniería de sonido. Ingeniería sigue. Sí, no, creo que todas, pero creo que ahora hay otros más. Ok. Me sumaron. Enseñanza instrumental o pedagogía y ejecución instrumental. Ejecución instrumental y pedagogía siempre han sido el mismo pensum, pero la de pedagogía tiene más materias. Las de pedagogía. Sí,
Porque las de ejecución, pues están todas, ¿cómo te digo? Todas dejan más tiempo para que el estudiante le dedique a cantar o a tocar su instrumento. En cambio, en nuestro caso, en pedagogía, sí tienes el tema de, por ejemplo, yo vi psicopedagogía, vi enseñanza, pedagogía instrumental, vi técnica Alexander, vi, bueno, como esos básicamente, pero pues eran muchas horas cada semestre, 4 semestres de eso, y creo que fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Primero porque tuve unos super maestros, súper en pedagogía, me han hecho la mujer que soy hoy y les agradezco infinitamente. Y lo otro es que me encontré en ese proceso de recuperarme, de entender, de reconstruir, porque yo siento que eso es como cuando te cae una bomba, ¿no? Yo siento que en mi vida pasó eso. Yo tenía 18 años cuando eso pasó y te estoy hablando de que yo tenía más o menos 21, o sea, habían pasado como 3 años en que a mí me había pasado una bomba de Hiroshima y Nagasaki y todavía había radioactividad en mi vida. O sea, hace más o menos 11 años. Sí, es que ya voy a cumplir casi 10 años de graduado en el 2020, por los 10 años. Entonces, bueno, entonces, antes de entrar a sexto semestre, en sexto semestre había que presentar un ensayo sobre lo que uno quería hacer de tesis de grado. Y eso que pasó fue muy importante para mí. Yo siempre he tenido a Dios muy presente en mi vida, desde que lo conocí por allá a los 9 años. Y siempre ¿cómo se dice? He hecho la descripción, no sé, describido mi relación con Dios, como que en ese encuentro a los 9 años Él me pasó con una planadora y yo nunca me pude levantar. O sea, yo quedé ahí noqueada. ¿Cómo así? Sí, realmente yo recibí como un llamado, yo era muy chiqui, a que yo necesitaba hacer la primera comunión. O sea, yo me soñaba que tenía que hacer la primera comunión, sentía que tenía que hacer la primera comunión y duré como 2 años con la lora de quiero hacer la primera comunión. Pero a los 7 años no me dejaban en el colegio, la iba a hacer en el colegio y el colegio era a los 9 años. Cuando llegué a los 9 años, ese año no hicieron primeras comuniones. ¿Cómo así? No, dijeron, este año no, gracias. Entonces mi mamá ya estaba tan desesperada que habían cambiado el párroco en la parroquia de cerca de mi casa y me fui a hacer la primera comunión en la parroquia. Y ahí descubrí muchas cosas. Primero empecé a sentir la presencia de Dios clarita, diáfano. Yo era una niña, pero empecé a sentir que Dios tenía planes conmigo. Y me sentí llamada, y de verdad, hasta el sol de hoy. Y lo que empecé fue a hacer acólita, monaguilla, a ir a todo. Me metí en todo, en danza litúrgica, en infancia misionera. Bueno, yo tenía más puestos en la parroquia que el bus, o sea. Y esa conexión hizo que yo, claro, cuando todo eso pasó, al tiempo me nombraron la coordinadora del grupo de acólitos. Y ese mismo año en catequesis llegaron unos niños sordos. Niños sordos. Sordos a la parroquia. Con una catequista que ella es intérprete de lengua de señas, es profesora y es catequista. Entonces ella decidió pues abrir como un grupito para ellos. Estamos hablando de como los 11, 12 años tuyos. No, estamos hablando de los 19, 20. 19, 20 años. Ah, eso fue paralelo con todo este proceso. Con todo el proceso de la universidad. Yo estaba en la universidad. Entonces ellas llegaron y a mí me llamó muchísimo la atención y caí en cuenta, como yo estaba pasando por un proceso de médicos, de cirugía, de terapias, de que tenía quistes, que tenía nódulos, que no tenía, que tenía gastritis, que tenía reflujo, desarrolló una hipoglicemia nerviosa, y me dio migraña, bueno, o sea, yo caí en un tema físico muy complicado porque todo lo somatiza, toda la tristeza. Pasaste a ser Joana de Kiss a ser Joana el Apocalipsis. Sí, más o menos. Sí, yo estaba así como medio destruida. Y cuando yo tomo los niños de acólitos, pues me enfoco mucho en ellos. Me enfoqué casi al 100%. O sea, yo vivía para los acólitos. Tenía como unos 60 niños y tenía
un montón de planes, yo hacía un montón de cosas. Pero me llamaron la atención los sordos. Y yo decía, uy, pero ¿y cómo hace la gente que no puede oír? Y como el sonido es mi material de trabajo, ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo es vivir sin oír? Me llamaron tanto la atención que decidí dedicarles mi tesis. Wow. De grado. Entonces en sexto presenté un proyecto, un anteproyecto, digamos así, un ensayo, preguntándome si la experiencia musical generaba algo en los sordos, algo que los conectara con el mundo de los oyentes, porque sí sentí que los sordos y los oyentes andaban como en dos planetas. ¿Sí? Entonces, en séptimo semestre empecé mi proyecto. Mi proyecto derivó en una experiencia musical entre sordos y oyentes para ver si esa experiencia musical tenía una cualidad que le permitiera generar un puente entre los dos mundos. ¿Sí? O sea, la gente tiene muchos imaginarios sobre los sordos, pero créanme que no hay tal de ese imaginario. Es decir, los sordos primero son personas comunes y corrientes. No son tontos, no están retrasados, no se demoran en aprender de absolutamente nada. Solo tienen una dificultad, y es que ellos son como si a usted lo mandaran a vivir a China y todos hablaran chino. Todo el mundo habla mandarín. Usted estudia en mandarín, la gente le habla en mandarín, pero usted no tiene ni idea de una sola letra del mandarín. Entonces obviamente usted va a parecer un tonto. Claro. Porque usted no puede preguntar dónde queda el baño, usted no puede preguntar, usted no sabe quién es, usted lo recibieron en una casa y en la casa le dan de comer, pero usted no sabe cómo se llaman los alimentos, usted no sabe quiénes son esas personas, ni cómo se llaman. Eso es lo que le pasa a un sordo. Un sordo nace en una casa con oyentes, todo el mundo habla, pero él no entiende porque no puede oír. O sea que digamos ahí en ese caso, pues no sé, deduzco yo, ellos sienten las ondas por la piel o cómo hacen ahí. Sí, ellos tienen otra percepción del mundo, porque ellos carecen de un sentido. Entonces todos los demás son mucho más agudos, en especial la vista. Si son sordos ciegos, eso es otro planeta. ¿Sí? Ahora, los sordos vienen, hay unos que prelocutivos, postlocutivos, es decir, antes de hablar, después de hablar, por accidente, antes de nacer, infinidad de cosas. O sea, los sordos tienen un universo, y eso depende de si escuchan un poquito, si no pueden escuchar nada, si tienen implante, si no tienen implante, ¿sí? Todo su contexto es diferente. Y ellos en la lengua de señas, contrario a lo que la gente se imagina que es una vaina estandarizada universal, más o menos está estandarizada por país. O sea que hay más lenguas de señas que idiomas en el mundo. O sea, hay lengua de señas venezolana, es diferentísima a la lengua de señas colombiana, que es diferentísima a la lengua de señas mexicana, que es diferentísima a la lengua de señas americana. O sea que si digamos un sordo le dice a una persona normal, pues así me dice uno que trabaja ahí en una tienda cerca de mi casa, me quería decir que no oía. Sí, pues es que depende, porque hay muchos sordos que no han tenido proceso de lengua de señas. Entonces no pueden hacer, por ejemplo, elaboraciones muy complejas en su comunicación. ¿Sí? O sea, porque la lengua de señas es una lengua, es decir, tiene verbos, tiene adjetivos, tiene sustantivos, tiene conectores. Es complejísimo. Claro, es una lengua completamente, como una lengua indígena, no es un idioma porque su tema gramatical es inexistente. Porque ¿cómo escribes en señas? No puedes. Tendrías que dibujar todas las manitos y eso es muy complicado. Entonces ellos, su primera lengua son la lengua de señas. En el caso de Colombia, la colombiana, que está regulada por FENASCOL y el INSOR, Instituto Nacional de Sordos y Federación Nacional de Sordos de Colombia. Y ellos tienen que aprender el español como segunda lengua, lo que demora todos los procesos escolares. Entonces, lo que yo noté en mi investigación fue que en los colegios públicos, que son los que reciben la mayor cantidad de niños sordos y que están en procesos de inclusión, es decir, están con oyentes, en primaria manejan un aula aislada, ¿sí? Y pueden trabajar multiniveles, es decir, los niños de primero, segundo y tercero están en un mismo salón con un mismo profesor. Ok. ¿Sí? Los niños de cuarto y quinto están en un mismo salón con el mismo profesor. Y el objetivo de los primeros años es enseñarles
la lengua de señas primero para que se puedan comunicar, porque si no hay en la casa quien les hable en lengua de señas, el niño sencillamente no aprende. Claro. Entonces llega a una edad normalmente avanzada, 5, 6, hasta 7, 8 años, en que el niño no sabe absolutamente nada. Tenaz. No sabe un color, no sabe una figura, no sabe los números, por supuesto no sabe nada, nada. No sabe ni quién es esa señora ni quién es ese señor que me abraza. No sabe cómo denominarlos, no sabe cómo se llaman y él no sabe cómo se llama. Upa. O sea, claro, porque ¿cómo aprendiste tú que te llamabas Sebastián? Tu mamá te lo decía. Si tú no escuchas, ¿cómo sabes cómo te llamas? Entonces, imposible. claro, entonces ellos llegan así a la escolaridad y luego de repente, cuando terminan la primaria, que la pueden terminar muy tardíos, después pueden terminarla a los 16, 17 años, la primaria, caen en un salón con un montón de oyentes y un intérprete, porque antes el profesor ha sido el profesor el modelo de la lengua de señas. Caen a un salón donde hay un profesor y un intérprete. No saben a quién mirar. Y todas las guías están en español. Ay, no. Entonces ellos ya han aprendido a leer y escribir, pero es muy complicado esos procesos, además porque ni los oyentes tienen proceso de aprender la lengua de señas, ni los sordos entienden a los oyentes. Nunca han compartido, no saben absolutamente nada y de repente son compañeros de salón. Eso ha generado un montón de cosas. Primero genera que los chicos no se integren, no se hablan, además porque un sordo de 17 años es una persona de 17 años. O sea, él no tiene la mentalidad de alguien de 10 ni de 9 porque está en sexto, no. Tiene una mentalidad normal. Tienes la mentalidad normal, pero pues... Tu proceso de aprendizaje está más atrasado. Al igual que, por ejemplo, una persona que es sobreprotegida, digamos... Pilarcita, usted no puede salir acá, No, los sordos generalmente tienen normal, o sea, tú hablas con un sordo en lengua de señas, él te va a elaborar igual que un chico de 17 años oyendo. No tanto como pobrecito, no. De hecho, los sordos no entran en esa dinámica, no existe en lengua de señas el tema de diminutivos, ni pobrecito, ni tan... Eso es como molestarlos, o sea, es como para insultarlos. Ok, o sea, digamos, le dices Juanito y ya lo ofendes. Él no sabe cómo se dice Juanito, ¿sí? Él tiene una seña asignada que es su nombre y no hay manera de hacerla de otra manera, ¿entiendes? Si la haces de otra manera es otra persona. No, a lo que me refiero que una persona de 17 años es una persona de 17 años, es decir, tiene novia, tiene novio, algunos tienen hijos, tienen toda la elaboración normal, la elaboración de una persona de 17 años. Se enamoran, se molestan, tienen todo el tema corporal súper desarrollado ya, no están cambiando de cuerpo, saben, ya pasaron por la pubertad, ellos ya saben. El único tema es que con respecto al español están en sexto de bachillerato y entran con niños que van en sexto a los 11 años, que tienen mentalidad y cuerpo de niños de 11 años. Entonces la diferencia de edades es matadora porque, o por supuesto, cuando los de 11 años se pueden comunicar con los sordos los ven como unos niños, porque ya tienen 17 años, 16 años, o sea, es normal. Claro. Es como poner a un chico de 11 con alguien de sexto. Es la misma distancia. La única diferencia es que ellos el español no les ayuda. Sí. El español no es como... ahí falta. Entonces, a mí me llamó la atención en esos grupos que acaban de introducir así, a los sordos los han embutido ahí. ¿Qué pasa si hay música? Claro. Y hice el proceso en un colegio público. Salió también que salió meritoria esa tesis. Me dieron una distinción. Me gradué con eso, aunque todo el mundo dijo que nunca me iba a graduar con eso, me gradué. Me gradué con honores de ahí, de hecho. Y fui egresada del mes como 2 veces. Empecé a aparecer en las revistas de la universidad, presenté la ponencia en el Foro Latinoamericano de Educación Musical del año 2010. En el 2010 también presenté en el Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional. Y bueno, empecé a trabajar como profesora de oyentes.
Entonces me estrellé con otro de mis mundos, que es el tema de la iniciación musical. Trabajé mucho tiempo en jardines infantiles con niños pequeños, chiquititos, de añito y medio hasta 5 años. Me di cuenta que me iba bien. Después intenté en un colegio. Entonces, gracias a una amiga me enteré de una convocatoria de la Orquesta Filarmónica de Bogotá para un proyecto que se llama Músicas de la OFB para Bogotá. Y me presenté y me hicieron un montón de pruebas. Recuerdo que me hicieron como unos 6 filtros para poder entrar, y entré a trabajar en el 2015. Ahí sigo en la orquesta. Y en la orquesta vieron ese perfil del tema de los sordos y me enviaron a un colegio con inclusión. En ese colegio estoy trabajando con primaria y bachillerato sordos, haciendo todo el proceso musical a través de la percusión y coro de manos blancas, que es hacer la música con lengua de señas, cantar con lengua de señas. Eso también ha tenido bastante, pues digamos, renombre, ha tenido artículos en Manos blancas. En Secretaría de Educación, en revistas en periódicos como ADN, Publimetro, Canal Capital ha hecho documental acerca de eso. Bueno, eso es básicamente en el recorrido profesional, y bueno, ya hay otra parte que es la cantada, ¿no? Y ya digamos a nivel artístico, Bueno, ¿cómo ha sido la cuestión de Joana con bandas o solista? eso ha sido una locura. Bueno, debo decir que obviamente mi enfoque profesional ha sido el tema educativo e investigativo. Yo diría que yo es más que una educadora, soy una investigadora, y ha resultado bastante bien. O sea, ¿qué te bastante podríamos decir que es como una musicóloga? No, porque la musicología es otra cosa. Ok. Musicología es trabajar no la parte educativa, sino la música como un tema folclórico, o como el tema de la música y la trascendencia que tiene la música en la historia de la humanidad. Yo estoy hablando de procesos netamente educativos. Entiendo. Ni terapéuticos, ni porque trabajo con discapacidad, entonces soy una musicoterapeuta, no. Soy una educadora, una pedagoga. Con ciertos conocimientos. No, ser un pedagogo es eso. Básicamente creo que ese es el tema de la educación. Bueno, ya a nivel artístico, como cantante, pues bueno, en la universidad pertenecía a varios coros. Uno de esos coros que pertenecía, aparte de los coros de la universidad, obviamente, al coro institucional de la universidad, que fuimos pues, a muchos lugares a cantar. Entré a la Escuela Cantorum de la Catedral de Bogotá. Sí. Estuve allí 5 años cantando en la catedral como corista. Después me retiré, configuré un quinteto de cantantes que pretendíamos hacer música a través del beatbox, que se llamaba Encanto. ¿Qué es el beatbox? El beatbox o la vocal play es trabajar percusión o imitar sonidos instrumentales, imitar las bandas, pero solamente con la voz. Ok, o sea, digamos, por ejemplo, lo que hacen, o bueno, me imagino que es un derivado, no sé, lo que hacen los raperos, principalmente lo hacían en Norteamérica, ahora en las calles uno ve mucho eso de... Bueno, no, sí, esos son beatbox, pero también el tema de vocal play es más en conjunto, algo así como lo que hace Pentatonix, o lo que hace aquí en Colombia en voz, o Cine Nómine, son como agrupaciones que se han destacado en eso. Pero el quinteto se desbarató porque el bajo se nos fue del país y el tenor se nos fue de sacerdote, y ya es sacerdote. Entonces como que intentamos con otra alineación, otro bajo y otro tenor, pero el bajo y una soprano se nos casó y ya se volvió pastora y no pudimos continuar como quinteto, entonces quedó un trío. Con ese trío conformamos una banda que se llamó Los de Enero. Los de Enero. Pero ahí apareces tú en la historia, porque ahí es cuando ya yo te conozco a ti, y bueno, Los de Enero duramos más o menos 4 años.
Era un proceso muy bien interesante. Un compañero, el hombre del grupo, éramos 2 mujeres y un hombre, presentó una serie de composiciones, algo así como discusiones, temas de amor, de desamor, sobre todo en trío. Entonces muchas veces éramos los 3, la esposa y la amante, o un narrador y la historia de los 2, ¿sí? Y era pop latino, básicamente. Empezamos fallidamente el proceso de producción musical. Y digo fallidamente porque pues, la verdad no funcionó. Sí, no prosperó. En vista de ese cierto cansancio, pues yo me retiro. Ya me aparto, digamos, de la banda como tal. La banda sigue, después cambia de nombre, se llama La Brega, pero pues hasta ahí supe, creo que. La Brega. Se quedaron bregando y no funciona más. Y entonces, pues yo ya, la ruptura con ellos fue realmente como divorciarse. Entonces volví a caer en el lado oscuro. Pero no dicen que el matrimonio es para toda la vida. Sí, pero pues esos no, porque son laborales o son artísticos. Ok. Entonces eso es como una tusa bien maluca. Una unión libre bien maluca. Sí, después fue una tusa un poco fuerte. Entonces dije, ay, ya no más. Me cansé de no hacer grupos ni nada. Pero yo sí me casé en la vida real, me casé casada. Y mi esposo venía de otros procesos, de otras cosas. Y él, con ese, no con Z, ¿no? Sí, me casé con ese, luego de muchos años de novia. Me casé y él sí quería como armar una banda, pero más para la parte de la iglesia, porque él sí había tenido unos ministerios musicales de parte de la iglesia y como ese estilo. Uh-huh. Entonces yo tenía una pereza y de los de enero me quedó un amigo, un percusionista. Me quedó él, como que él llegó a la banda ya muy al final, ya casi. Entonces pues quedamos de amigos y él sí le copió a mi esposo. Le dijo, ay sí, hagamos una banda, no sé qué. Por ahí me conseguí un amigo que cuando entré a trabajar en la orquesta conseguí un amigo. Entonces, ay, pero es que nos falta la cantante, ay, pero no seas así. Entonces bueno, me salté una parte súper importante. Pero bueno, ya me devuelvo un ratico. Ahorita regresamos al pasado. Voy a hacer un salto al pasado. Por allá en el año 2000... Estábamos en 2015, ¿no? Estábamos en 2015, pero voy a decir como en 2012. Sí. 2012-2013. Yo tengo una experiencia con una orquesta. Lo había borrado de mi mente. Que se llamó Sabor a Limón. Porque yo cuando terminé... No, mentiras, inclusive antes. Creo que fue como 2011. 2011. Por ahí. Sí, tiene que ser como 2011. Ya me había graduado de la universidad. Hago ese proceso con la orquesta y dentro de todo ese proceso con la orquesta termino teniendo una presentación con Andrés Cepeda, cantante por él. Ok. Y esa presentación me marca muchísimo. Porque me da una perspectiva diferente de la cosa. Entonces, bueno, la orquesta finalmente no funcionó. Hay muchas agrupaciones que nacen y mueren muy rápido. Porque pues eso requiere mucha disciplina, requiere compromiso, requiere una serie de cualidades que si no están formadas en todos los integrantes, la cosa no va a florecer. Entonces, bueno, yo vivo eso y aprendo un montón acerca de la música, del manejo vocal de ciertos géneros, sobre todo tropicales. ¿Este grupo que dices era uno que tenía congas y que se iba hacia un lado tropical? Sí, una orquesta tropical, tal cual, salsa, merengue, bachata, vallenato. Okay. Full. Yo no duré mucho ahí, yo creo que ni siquiera duró 6 meses, eso fue muy fugaz. Por eso también me habían borrado. Eso da que ya conformo el quinteto y luego los de enero. Y llego a este punto en que entonces me están pidiendo todo el tiempo que si puedo cantar con esta agrupación que van a hacer con música católica. Y pues como ustedes entienden, ya lo he mantenido yo. Llevaba ya en la parroquia mucho tiempo. En esa vida, digamos, de iglesia, yo tuve un viaje a Brasil. En el 2013 me voy a Río de Janeiro a la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Tú has estado en 3, cierto? Sí. Río
Río, Cracovia y Panamá. Y Panamá. La más reciente este año. Entonces me voy a Río de Janeiro y en Río de Janeiro pues me canto todo, me canto, hay una parte de la Jornada Mundial de la Juventud que se llama la prejornada o días en la diócesis o semana misionera, que es una semana viviendo en la casa de alguien del país. Sí. Y asociados a una parroquia. En la parroquia tienen un proceso. Yo estuve en el estado de Sao Paulo, en una población que se llama Jacareí. En Jacareí tienen una presentación importantísima donde van más de 10.000 personas, que se llama la Encenação da Paixão de Cristo, o la representación teatral de la Pasión de Cristo. Y ellos han hecho como una forma de volverla a retomar para mostrársela a los peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud, y me llaman a cantar en español una canción de Martín Valverde que se llama Nadie te ama como yo. Cántanos un pedacito. Esa es: pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Wow. Entonces, bueno, cantas esa canción. Canto esa canción y eso pues como que genera muchas emociones en mucha gente y están esperando que yo haga algo católico, pero yo estaba con los de enero, estaba en otro rollo. Nada. Entonces, a raíz de esa Jornada Mundial de la Juventud, llego y me reciben con que hay un programa, una posibilidad de un programa en Radio María. Radio María. Radio María Colombia, que Radio María funciona, es una familia a nivel mundial de radios locales, pues obviamente dedicadas a la Virgen María. Me dicen que si quiero participar, acepto. Ya en este momento llevo prácticamente 6 años con ese proceso. ¿Ya? ¿Ahí qué haces? Soy locutora. Wow. Soy locutor, soy parte del staff de locutores del programa y creadores de contenido. Deberías hacer parte, o bueno, como sugerencia. Llegaste. Deberías hacer parte del diplomado de locución y comunicación de la Escuela Vocal de Colombia. Te sigo promocionando, Augusto. Entonces, bueno, llego ahí y a raíz de eso, pues estoy muy metida como en la movida del tema de la iglesia. Entonces llegó una invitación para que vaya a cantar a la 10ª Marcha por la Vida. Ya que estamos en Cuñas, este 4 de mayo, 13ª Marcha Nacional por la Vida. Partimos a las 10 de la mañana del Parque Nacional. Entonces decimos, yo elijo las 2 vías. Entonces, y no tenemos ni nombre ni nada, y pues me voy y canto con ellos, con este grupo que estaba conformando mi esposo. Y nos va súper bien, re bien, así impresionantemente bien, en la Plaza Bolívar. Entonces ellos me dicen, ay no, sigamos. Entonces, como quien no quiere la cosa, mi esposo tiene algunas canciones, yo tengo algunas canciones ya hechas. Entonces sale la posibilidad, estoy hablando ya, esto es como 2014, de presentarse. Bueno, en 2015 es el 2015 es la ruptura. Sí. 2016 es que yo voy a la 10ª Marcha por la Vida y me voy a Cracovia. Cracovia 2016. Cracovia 2016, a la Jornada Mundial de la Juventud. Ahí tengo otro chance así loco y es cantar en la Catedral de Wrocław en Polonia, que se llama la Ostrom Tumski y es una de las más antiguas del mundo. Después, pues, o nuevamente, como que la gente, ay, no tienes una cancioncita grabada, y yo, Entonces llegamos y mis amigos me dicen, hay un concurso que se hace dentro del marco de una feria de cosas católicas, digámosle así, que se llama Expo Católica. Hay un concurso que se llama Sacrofónica. Sí. Y se presenta a todo el mundo, porque el premio es dinero. Entonces grabamos una canción de mi esposo y un cover
y lo mandamos y quedamos de finalistas. Upa. No ganamos, pero nos fue bastante bien, entonces ya la gente como empezó a referenciarnos. Y ya para el 2017 me llega una invitación de parte de una amiga muy querida que había sido mi jefe mucho tiempo antes, en uno de mis trabajos anteriores, para participar de la creación de una canción para la visita del Papa Francisco a Colombia. Ujú. Y esa canción se hace con un grupo, una agrupación de músicos, como un colectivo de músicos que se llama Músicos Católicos Unidos, o MCU. Presentamos la canción a un concurso que hace la Conferencia Episcopal y la canción queda como el himno oficial de la visita del Papa Francisco con su videoclip y se puede presentar en la Nunciatura Apostólica para el Papa directamente. Después pudimos cantarle al Papa. Wow. Y estuvimos pues en los actos principales de la visita del Papa. Y pues después de eso entonces empiezan a haber mucho run acerca del Ministerio de Música que ya se conformó pues realmente, que se llama Vía 7. Somos 3, está el percusionista que viene de Los de Enero, Sí. mi esposo y yo, mi otro amigo también se casó y se fue del país. Entonces con ellos hemos ido avanzando. Estuvimos también participando pues en todo ese tema de MCU, en un par de producciones más. Estamos ahorita pues en el proceso de producción de nuestro sencillo. Estamos trabajando con un mentor venezolano radicado en Miami, se llama Alonso Barbosa, dentro de una colectiva de músicos que se llama Music Master Membership. ¿Qué significa? Membresía de maestros musicales, más o menos, pero pues, bueno, no es tanto la traducción, sino que es como un proceso de mentorías y de proceso de sacar como un producto. Y con ellos pues hemos participado, hemos estado en Emisora Minuto de Dios, estuve tocando en un teatro camerino, que han pasado tantas cosas. Es que, por ejemplo, bueno, hemos estado haciendo mucho tema musical también para Cristovisión, que es un canal católico. Ok. Eso básicamente. Y bueno, yo pues no te voy a hacer una pregunta que normalmente hago en este momento de cuéntanos una anécdota que se pueda contar o qué cosas tristes te han pasado, porque ya la sabemos, pero sí me llama la atención volver a tus 9 años de edad y de ahí para acá el proceso que has tenido en estos 32 años que tienes o sea, ¿cómo hace una persona que decide vivir la vida cristiana? Y cuando me refiero a cristiana, pues digamos, no a la religión, sino al cristianismo como tal, De seguir a Cristo. y de aceptar a un Dios, para realmente comprender todo esto que dice la Biblia, vivir todos esos procesos, entender lo que es la cuestión de que este fue un llamado que me hizo Dios, y no caer en el típico papel del religioso normal que va cada domingo a darse golpes de pecho en cualquier templo religioso y sale a seguir siendo pues normal. Pues yo creo que esto no es un tema, bueno, en mi caso la religión, mi visión de religión es como una propuesta humana que da respuesta a Dios, a un llamado de Dios que da respuesta a eso, pero que permite y facilita que tú en comunidad vivencies la fe. No tanto con ese tema del digamos, no me gusta llamar la palabra fanatismo, porque para mí fanatismo es una cosa muy harta, pero digamos de ser, o sea, si tú perteneces a una religión, pues tienes que vivirlo. O sea, Sí. Para mí es eso, sí. Y creo que es muy importante los procesos formativos. O sea, yo creo que, sobre todo yo creo que el tema católico ha tenido como un desajuste en ese tema de la formación, debido a que en muchos estados se
obligó, entre comillas, al catolicismo. O sea, eres de tal país, eres católico por defecto, y la iglesia no dio abasto o no abrió a tiempo el tema de la formación, pero no es el momento actual, estamos hablando de hace muchísimos años. Claro, para los romanos y todo eso. No, y de hecho pues aún después, por ejemplo, pero ya sabemos que por ejemplo para Colombia en la Constitución del 91 se declara una libertad religiosa, entonces pues realmente no naces católico por ser colombiano, no es lo mismo, no es un sinónimo. En cambio, que de todas maneras sigue siendo arbitrario porque en el artículo 9, creo que es, no me acuerdo exactamente, artículo 9, número 53, algo así, dice que por obra y gracia del Espíritu Santo tienes que recibir una materia en cualquier colegio que se llame educación religiosa o religión. Bueno, pero eso ahorita ya no se está dando realmente. Es decir, no, de hecho la quitaron la materia como tal. Me parece que la educación religiosa sí es importante. Es decir, por ejemplo, no importa la denominación, me parecería muy interesante que en los colegios sí se diera como un paseo, entre comillas, por todas las fes y creencias. Pero no tanto para adoctrinar como se quiere hacer ver, más bien para entender en qué mundo estoy. O sea, si me llega un testigo de Jehová no lo voy a mirar como un bicho raro, o si me llega un Hare Krishna no lo voy a mirar como un bicho raro, digo, es una persona, ¿sí? O sea, es mi visión. Pero bueno, entonces el caso es que yo, cuando hablo de formación, el tema católico es que yo sí creo que los católicos desinformados son muy peligrosos, ¿sí? Los católicos que no conocen a profundidad su fe y no practican, son católicos de palabra pero no de corazón, son peligrosos. Okay. O peor aún, que usan la fe con fines políticos, que los hay, tristísimamente, son peligrosos. Creo que cuando uno tiene un tesoro como la Iglesia Católica y los sacramentos en las manos, tiene que tener mucho cuidado y tiene que saber qué es lo que está haciendo, tiene que conocer. Entonces creo que el secreto para que, digamos, que yo haya construido una vida con esa columna en la mitad, literalmente, tiene que ver primero con una experiencia personal de Dios. Es decir, sentir a Dios, vivir a Dios en el corazón. Eso no se puede enseñar. Claro, es cierto, la fe no se enseña, se tiene o no se tiene. Digamos que yo creo que conocer a Dios, hay una frase famosísima, yo no sé si es de un santo, pero recuerdo el cuadro donde está, que es: a Dios es imposible conocerlo y no amarle, y amarle y no seguirle. Yo creo que eso es verdad. Claro. Entonces, cuando tú decides ingresar, o sea, tener un tema, una experiencia de fe en un retiro, o en una Eucaristía, o en una catequesis, o en un encuentro juvenil, o en un encuentro carismático, qué sé yo, bueno, donde quieras, y ocurra, entonces ahí tienes que atesorar eso y empezar a informarte por qué los sacramentos, informarte por qué esta Biblia y no la otra, informarte por qué el bautismo a los bebés y no a los 40 años, por qué la primera comunión a los niños, por qué la confirmación, por qué es importante el matrimonio, por qué no tener relaciones antes de casarse, cómo es el tema de los anticonceptivos, por qué el tema del aborto, por qué el tema de la eutanasia, por qué el tema del matrimonio homosexual, por qué. Entender por qué y yo creo que eso nada es impuesto, creo que son visiones. Lo que pasa es que obviamente la iglesia tiene que defender su visión, entender por qué, para qué y con qué, y ahí ya te puedes considerar un católico como con sentido, ¿sí? O sea, porque pues vas a la misa, pero si no entiendes qué estás haciendo, pues ¿para qué vas? Sí, o si eres también, porque los hay y los conozco, de los que, bueno, se aprenden los versículos, se entienden todo eso también, pero digamos, por ejemplo, se meten de monaguillos a ayudarle al cura y eso, solo porque, si yo le manejo el carro a este man, si yo le hago esto a este man me lleva a McDonald's a comer hamburguesita, este man me gasta tal cosita. Esas son las personas que realmente le hacen
daño a la iglesia también. Con seguridad. Sí, es un tema pues es que yo creo que es que una cosa es conocer y otra formarse. Porque yo puedo saberme las tablas, pero no saber multiplicar. Sí, es cierto. Entonces yo creo que es este tipo de personas. Ahora quiero aclarar el tema de monaguillo porque tú dijiste algo ahí. O sea, el monaguillo solamente es un niño, por ahí, un muchacho puede ser hasta los 16 años, por ahí mucho, Sí. que está para el lado del altar. No es para irle por picar la fruta al padre o alguna cosa así, y eso no tiene pago. Okay. ¿Sí? Diferente si es una persona que trabaja para el padre, como un sacristán, que es un empleado. Esas personas pueden ser o no creyentes porque son empleados. Sí. Lo ideal es que sean creyentes, ¿no? Obviamente, pero pueden no serlo. Es decir, es una persona que tiene que cumplir unos requisitos y se le hace un pago de ley. Pero los monaguillos o los acólitos son personas que van de manera voluntaria, usualmente son niños, Sí. usualmente chiquitos, que van y solamente en el altar le alcanzan los vasos sagrados al Padre y se preparan para eso, como un ensayo, una catequesis, pero eso es completamente a gratuidad, ¿no? Bueno, y ya antes de cerrar este histórico documental, que se me ha hecho histórico, o sea, cada episodio que pasa siento que es aún más increíble. Cada persona tiene una historia muy, muy loca. El día que tú ya hayas cumplido tu misión, tu propósito acá en esta tierra, ¿qué quieres que la gente, cuando escuche tu música o cuando recuerde a Joana, la cantante, el ser humano, haya aprendido de ti y recuerde de ti? Yo quiero ser santa. ¿Quieres ser santa? Sí, quiero que no me vean a mí, quiero que lo vean a él. Ok. Sí, porque pues yo soy muy normal, muy chiquita, muy y cuando digo que quiero ser santa no me refiero a que yo en vida sea perfecta, sino los santos para mí son personas que se han hecho tan minúsculas que se ha transparentado Jesús ahí. O sea, cuando uno ve a un, no sé, a un San Juan de la Cruz o un San Francisco de Asís, obviamente uno relata los hechos de ellos, ¿no? Dice, no, y entonces él, pero hablemos de San Francisco. San Francisco es un niño rico que quitó la ropa, se le quitó la ropa al papá y le dijo, yo no quiero ser hijo tuyo, se fue al monte y se metió allá. Ese es el hecho, ¿no? Sí, yo me acuerdo en una película que de hecho le presentan a uno cuando entra a la San Buenaventura en una clase que se llama Educación Franciscana, que es la de la identidad de la universidad, que en una escena el tipo se pone todo rebelde y creo que es en medio de una plaza o algo así, el tipo se desnuda. En una iglesia se desnuda y sale y se va. Entonces, pero ese es el hecho de él, el hecho como humano, ¿cierto? En berraco ya fue. Pero creo que más allá de eso es lo que Dios hizo con él. Sí. O sea, él se hizo muy dócil a Dios. Su santidad es hacerse dócil y obediente. Entonces, hay una canción que dice, si me dice a la derecha voy, si me manda para la izquierda voy, y al frente está él. Entonces yo creo que esa es como mi idea, que cuando yo ya no figure aquí, ya esté por allá, ojalá con él, la gente no me recuerde a mí como, ay, sí, tan linda, oh, qué cantante tan increíble. No, porque eso es muy básico. Sino como alguien que de verdad se hizo tan pequeño que Dios pudo salir. ¿Me falta 1 millón? Sí, me falta demasiado, porque obviamente soy humana y hay cosas que me duelen, cosas en las que fallo, y cada día se falla más, porque es difícil. Pero bueno, ahí la disposición, vamos a ver si sale. ¿Cómo te sentiste aquí en MPF el documental? Muy bien, muchas gracias. Ahí conté un poquito mi historia, un poco larga. Y son solo 32 años. Sí. Bueno, hemos tenido a una gran cantante, una espectacular pedagoga, pero antes que cualquier cosa, un magnífico ser humano. Muchas gracias por asistir a esta invitación y nos vemos en el episodio número 12. Gracias.